Nacional ya desde hace tiempo. Y no solamente el Partido de Acción Nacional, Bernardo, el sector empresarial ha pedido desde hace ya muchos años el que se homologara a todas las zonas económicas, y bueno, eso es una buena noticia, la homologación a 70.10 pesos por salario mínimo, pero también vale la pena decir que el salario mínimo no es suficiente para tener una vida digna, no es suficiente para que un padre de familia mantenga a su familia, y lo que tenemos que empezar a revisar son otros temas de ingresos y de redistribución del ingreso. Creo que es un paso positivo, pero seguimos quedándonos cortos, Bernardo. ¿Dónde tendría que estar nuestro salario mínimo, Armando? Yo te podría decir que depende del sector, y deberíamos de empezar a hablar de niveles de desarrollo, ya no por zonas económicas como estaba antes, sino por industria. Tú te vas a un agrupamiento industrial automotriz y el salario mínimo ahí anda arriba de los 200 pesos. Te vas a un agrupamiento industrial de alimentos y es más bajo. Depende del nivel de tecnología, de conocimientos, de dependencia del capital humano. Creo que es por ahí por donde debemos de irnos, para incentivar también la competitividad y la capacitación de los trabajadores. Si el trabajador se aplica para estar mejor capacitado, tiene que ganar más dinero, pero no solamente por empresa, sino por sector, por industria, y logrando competitividad del sector, ¿no? Ahora, el salario mínimo lo tenemos que usar como referencia, y como su nombre lo describe, es el mínimo que una persona debiera de ganar a cambio de su horario laboral, ¿no? Así es, pero no nuestra percepción de esta situación es que no es suficiente. 70 pesos diarios no alcanzan. Estás hablando de poco más de 2.100 pesos. Pues, no es posible vivir con ese salario, y mucho se ha utilizado con referencia a contratos mercantiles o a otro tipo de referencia, como bien mencionas, y yo creo que habría que usar otras referencias para los contratos, para las cuestiones legales, y sí volver a la esencia de lo que era el salario mínimo, que era un salario digno para mantener una familia en la medianía de un trabajador promedio, ¿no? Pero la vinculación del salario mínimo con, digamos, pago de derechos, multas y una serie de cosas, negociaciones mercantiles, inclusive sumas aseguradas, pagos de tantas y tantas cosas, vamos, hasta créditos, pues están ligados al salario mínimo. Han retomado ya desindexar el salario mínimo, porque verdaderamente pues ese puede ser uno de los frenos. Nadie quiere que suba el salario mínimo. Ese es el mayor freno, perdón, Bernardo. Ese es el mayor freno, y hay que cambiar esa situación, porque hoy pagan los platos rotos los trabajadores mexicanos. Entonces, es un tema más, como tú bien lo mencionas, de cambiar los contratos, de no hacer referencia en las multas, de cambiar el lenguaje, y volverle a dar el sentido original de lo que era el salario mínimo, que era el ingreso familiar mínimo para subsistir, y hoy no está cumpliendo con el objetivo con el cual fue creado hace muchos años. Y bueno, ¿y cómo hacerlo? Porque a final de cuentas, en el caso particular, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ya una unidad, digamos, de cuenta, digamos, para todo este tipo de pago de derechos, y una unidad que se revisa año con año. Pues yo felicito a la Asamblea del Distrito Federal, creo que por ese es el camino que debemos seguir. Yo diría que no debería de ser un tema de entidades federativas, sino un tema de la federación, y que debemos de seguir el ejemplo que hoy nos ponen los asambleístas de la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que ese es el camino, y que se debe revisar y tener una unidad diferente, y como bien mencionas, desindexar del tema de contratos al salario mínimo, ¿no? ¿Estarían presentando ustedes alguna iniciativa al respecto en el transcurso, digamos, de esta legislatura, y de una buena vez por todas en el presupuesto de la Federación, sobre todo en ingresos, poderlo desindexar? Es una buena oportunidad ahora. Sí, sin embargo, no tenemos el tiempo ahorita para este presupuesto 2016.
Sí, ya se creó un grupo de estudios en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para ver el tema de salarios mínimos, que como bien mencionas ha sido una bandera desde hace meses y que la ciudadanía nos lo pidió. Nos dieron miles de firmas para, si recordarás, para la pregunta que el tribunal nos bajó en la jornada electoral, y no hay tiempo de aquí al 20 de octubre ni al 15 de noviembre, porque los tiempos apremian por el paquete económico, pero seguramente estaremos haciendo propuestas para el siguiente paquete económico del 2017. Armando, pero ¿no sería importante crear de una vez la unidad de cuenta federal, digamos? Vamos, es una referencia que hoy es muy fácil, pues no solamente crearla, sino también desindexar el salario del presupuesto. Lo que pasa, Bernardo, es que estos temas son tan complejos y afectas a tantos sectores que tienes que transitarlos, tienes que socializarlos, tienes que tener reuniones con los afectados y bueno, nosotros siempre hemos creído en consensar las cosas y no en imponer las cosas, que además vale la pena decir que con el número de diputados que tiene el grupo parlamentario no podemos imponer nada aquí en el Congreso. Sin embargo, la ruta a seguir siempre será la de la negociación, la del consenso, la de involucrar a la sociedad civil organizada para que lleguemos a feliz término. Yo creo que el que saquemos esto contrarreloj en los próximos 20 días es muy complicado, ¿no? Pues Armando Rivera, vicecoordinador de Asuntos Económicos del Partido Acción Nacional allí en San Lázaro, te agradezco mucho esta conversación para el público de Efecto Televisión en transmisión simultánea con Grupo Radio Capital. Al contrario, Bernardo, muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente para ti, buen día. Estamos en Noticias todo el tiempo, hacemos una pausa, volvemos.